Muy bien. Hola, ¿qué tal muchachos, jóvenes estudiantes? Les saluda el docente Luis Alarcón. En esta oportunidad vámonos al temita de estática, ¿ya? Como dijimos en el sílabo, vamos a ver lo que es la parte de la mecánica y vamos a ver lo que es la estática y la dinámica. Entonces vamos a ver algunas nociones previas, ¿no? Para que más o menos vayas entendiendo lo que se trata de este tema. Este tema es sencillo. Prácticamente tienes que dibujar vectores, tienes que dibujar fuerzas, tienes que sumar y restar, o sea que es algo que tú lo puedes hacer. Entonces vamos acá a lo primero que son las nociones previas. Muy bien, alumnos, ya comenzamos entonces. La mecánica. Mecánica es la parte de la física que estudia los cuerpos, sencillo, ya está. Entonces la parte de la física que estudia los cuerpos se le llama mecánica. Y la mecánica se va a dividir en dos, en estática y en dinámica. La estática va a estudiar las leyes del equilibrio de los cuerpos, mientras que la dinámica va a estudiar las leyes del movimiento de los cuerpos. Ahora, cuando hablamos de equilibrio, no solo hablamos del reposo, sino también de un movimiento constante. O sea que, profe, un movimiento o un carro, un vehículo, un móvil que está en movimiento, también se puede decir que está en equilibrio, por supuesto, porque el equilibrio se divide en dos, en el reposo y en el movimiento constante. En el reposo es cuando la velocidad es cero, obviamente, ¿no? O sea, cuando no hay movimiento, se le llama reposo. Pero cuando hay un movimiento constante, con una velocidad que va, ¿no?, a una sola frecuencia, a una sola velocidad, el movimiento se llama movimiento constante. Ahora, todo esto se va a tomar en cuenta a través de un sistema de referencia. El sistema de referencia es muy importante que lo conozcan, muchachos, ya que el sistema de referencia es un sistema que se va a adoptar de acuerdo a un punto en el espacio. Entonces, de acuerdo a un punto, a un objeto en el espacio, se va a considerar lo que es el reposo o movimiento constante o movimiento acelerado. O sea que siempre es de acuerdo a un punto en el espacio. Ya está. Ahora, en el tema de estática vamos a ver varias cositas, ¿no? Primero vamos a ver lo que es el equilibrio, lo que son las fuerzas, la primera ley de Newton y la tercera ley de Newton. Y vamos a ver el DCL. Profesor, ¿qué es el DCL? El DCL es el diagrama de cuerpo libre. Muy bien. En cambio, la dinámica sería aquella parte de la mecánica que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos. En este caso, este movimiento va a ser acelerado. Quiere decir que la velocidad va a aumentar o puede disminuir. Quiere decir que la velocidad es variable, ya no es constante. En este caso vamos a ver la segunda ley de Newton y los temas de MRV, que tema que ya vimos, esto entra en dinámica. Y en estática entraría lo que es el MRU, ¿no? En estática entraría lo que es el MRU. Ya está. Muy bien. Entonces, vamos muchachos a la siguiente, ¿ya? Estática, ¿ya? A ver, vamos ahora sí el tema, ¿no?, que nos corresponde. Parte de la mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio, ¿está bien? Como te dije, hay dos formas de equilibrio, cuando la velocidad es cero y cuando la velocidad es constante. ¿Qué es el equilibrio? A ver, físicamente el equilibrio es cuando la suma de todas las fuerzas sobre un cuerpo es cero. Por ejemplo, acá tienes, mira, una pelota, ¿no? Una pelota que está en reposo o en movimiento constante. ¿Qué va a pasar? Esa flechita que va hacia abajo, que dice W, significa peso. Y la flechita que va hacia arriba significa normal, que es una reacción de la superficie. En este caso, la suma de todas las fuerzas sobre un cuerpo es cero porque estas fuerzas se van a anular. Y para que se anulen, como van en sentido contrario, se van a restar. En este caso, para que se anule, estas fuerzas deben ser iguales. O sea, la normal debe ser igual al peso. Tanto, ¿no?, cuando la pelotita está quieta o moviéndose, igual, la normal va a ser igual al peso. Pero ¿qué tal si la pelota se está moviendo y hay otras fuerzas horizontales, ¿no? A ver, acuérdate que el eje horizontal es este, el eje X, y el eje vertical es el eje Y. Entonces, supongamos que hay cuatro fuerzas, el peso, la normal, y una fuerza F1 que va a la derecha, y contrariamente una fuerza F2 que va a la izquierda. Estas fuerzas van a ser iguales, o sea, la normal va a ser igual al peso y la fuerza F1 va a ser igual a la fuerza F2. Ya está. Ahora, ¿qué es la fuerza? Es la intensidad con la que interactúan dos cuerpos. Es una magnitud física vectorial. Tiene como unidad al newton. Bueno, en este caso la fuerza mide la intensidad
con la que interactúan los cuerpos, ¿no? Esta intensidad va a ser a distancia o puede ser en contacto, dependiendo, ¿no?, de qué fuerza estemos hablando. Puede ser una fuerza molecular, puede ser una fuerza nuclear, o sea, hay muchos tipos de fuerza. Sin embargo, en la mecánica vamos a estudiar, en este caso, tres fuerzas. Y todas estas fuerzas se miden en Newton. ¿Está bien? Ahí están los tres tipos de fuerza. Ahorita lo vamos a estudiar. Antes de eso quiero repasar lo siguiente. Ya sabes qué es fuerza, ¿no? Es la intensidad con la que interactúan los cuerpos. Muy bien. Y también la fuerza vendría a ser un agente de movimiento. Ahorita lo vamos a ver. Mira, vamos a las leyes de Newton. Son tres leyes, de las cuales vamos a estudiar dos, la primera y la tercera. La segunda lo vamos a dejar para el tema de dinámica. A ver, la primera ley, ¿no?, habla del principio de inercia. El principio de inercia es inherente a la materia, ¿no? ¿Y qué dice? Todo cuerpo que está en reposo tiende a seguir en reposo, y todo cuerpo que está en movimiento tiende a seguir en movimiento, a menos que una fuerza cambie dicho estado. Exacto. Tú ves, ¿no?, por ejemplo, que vas en el auto, vas en el carro y vas a una velocidad, ¿no? Pero vas a una velocidad. Tu velocidad es la misma que va el auto. ¿Y qué pasa si el auto frena de repente? Tú no frenas, tú vas hacia adelante, porque tú conservas la velocidad y quieres seguir yendo con esa velocidad. Entonces tú vas a irte hacia adelante. ¿Por qué? Porque ese es el principio de inercia. Ese es el principio de inercia. O tú quieres mover un objeto y el objeto va a poner una resistencia. Esa resistencia es porque el cuerpo no quiere moverse. Entonces tiende a seguir en reposo. Vamos a ver acá dos formas, ¿no? Supongamos que una pelotita está en velocidad cero, le aplicas una fuerza y puede ir en velocidad constante o acelerada, una de las dos, pero va a cambiar su estado. O una pelotita que va con velocidad constante, le aplicas una fuerza y va a acelerar, entonces la velocidad va a ser variable, va a variar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuerza es un agente que, que cambia, un agente que cambia el estado, ¿no? La segunda ley ya te dije que lo vamos a ver en la dinámica, y la tercera ley dice lo siguiente: toda acción genera una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario. De igual magnitud quiere decir de igual módulo, ¿no?, de igual tamaño, pero en sentido contrario. Por ejemplo, acá hay una pared, le aplicas una fuerza F1, esta pared va a reaccionar con F2. Entonces a toda acción hay una reacción, quiere decir que la fuerza F1 va a ser igual a la fuerza F2. Otro ejemplo claro está en los cohetes, ¿no? Cuando los cohetes liberan un pequeño módulo, este módulo va a ir hacia abajo por su peso, pero como hay una acción, la reacción va a hacer que el cohete se impulse, ¿no? Entonces F1 es igual a F2. Muy bien, ahora vamos a ver a la fuerza. ¿Qué vamos a ver acá? ¿Cuántas fuerzas va a haber? Hay muchas fuerzas, hay muchas fuerzas. Pero cuando hablamos de fuerzas mecánicas, hay exclusivamente hay 6 fuerzas, pero vamos a ver solamente 3. Estas 3 fuerzas actúan en una superficie lisa. Una superficie lisa que es aquella que no tiene rozamiento, aquella superficie ideal que existe solamente en la teoría, porque en la práctica no existe una superficie lisa. Entonces acá vamos a ver en una superficie lisa 3 tipos de fuerzas. La más importante sería el peso, o también llamada fuerza de gravedad. La que sigue sería la tensión. La tensión se da en una cuerda, y la normal, que es una fuerza que se da en una superficie. Vamos al peso. Supongamos que tienes una pelotita de masa 3 kilogramos con una gravedad 10. El peso lo vas a dibujar desde el centro de la pelotita hacia abajo con la letra B doble, y va a ser igual a ¿cuánto? 3 por 10, 30. 30 newton. Eso sería el peso, sencillo. Ahora supongamos que tienes una pelota que está atada a una cuerda y está colgando con un peso de 50 newton. ¿No? ¿Por qué? Porque la masa vale 5. 5 por 10, 50. Muy bien. Ahora, por ejemplo, voy a hallar mi peso, ¿no? Mi peso es igual a masa por gravedad. Esa sería la fórmula. Mi masa es 70 kilogramos y la gravedad es 10. 70 por 10, 700 newton es mi peso. Muchos suelen confundir peso con masa, ¿no?, cuando en realidad es distinto. La masa se mide en kilogramos, el peso se mide en newton. Lo que tú mides en la balanza no es el peso,
es el kilogramo, es la masa. Sin embargo, esa confusión se dio hace muchos años con la conversión de unidades. Antes el peso se medía en kilogramo fuerza y ahora se mide en newton. Entonces dicha conversión genera una confusión en la población, pero es bueno aclararlo. Vamos a ver lo que es la tensión. Supongamos que tienes una pelotita atada a una cuerda, ¿no? Y esta pelotita, ¿qué se va a producir? En la cuerda se va a producir una tensión. Esta tensión es una fuerza molecular que se da en la cuerda y la puedes dibujar con un corte. Realizas un corte imaginario y va a haber dos tensiones, la tensión que apunta hacia arriba y la tensión que apunta hacia abajo. Estas dos tensiones se producen por la fuerza, por la ley de acción y reacción. Entonces van a ser iguales y en sentido contrario. Sin embargo, la que tú vas a considerar es la fuerza que apunta hacia arriba. ¿Por qué? Porque es esa fuerza la que está interviniendo en el cuerpo. Entonces a mí lo que me interesa es la pelotita. Entonces por eso la tensión que voy a tomar es la tensión que va hacia arriba. Ahora, si el peso que va hacia abajo es 30, ¿cuánto va de la tensión? Si está en equilibrio, debe ser la misma. ¿Cuánto es 30? Muy bien. Acá tienes otro caso. Mira, tienes dos cuerdas, entonces va a haber dos tensiones, T1 y T2. Acá tienes un sistema de poleas. Lo que está, esa bolita que está en negrito se llaman poleas y se encarga de transmitir fuerza. Quiere decir que la tensión T que está aquí se va a transmitir y va a ser igual a T. Esta se va a transmitir y va a ser igual a T. Esta se va a transmitir y va a ser igual a T. Dichas tensiones van a ser iguales. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Acá estas dos tensiones van a sumarse y la tensión que va acá sería 2T. Estas dos tensiones se suman, acá sería 2T. ¿Me entienden? Las tensiones se suman y se transmiten en un sistema de poleas. Muy bien. Vamos ahora a lo que es la normal. La normal se da en una superficie. En una superficie, con una pelotita de peso 10, la normal es aquella fuerza de reacción que va a ir hacia arriba en contacto con la superficie del cuerpo y va a formar 90 grados con la superficie. Entonces, la normal es una fuerza de reacción de la superficie hacia el cuerpo. En este caso, la normal va a ser 10. ¿Por qué? Por la condición de equilibrio. Entonces la primera condición de equilibrio lo dice que la fuerza que va hacia abajo no es igual a la fuerza que va hacia arriba, entonces si vale 10, vale 10. En este caso, si está inclinado, dibujas el peso hacia abajo. Sin embargo, la normal lo vas a dibujar inclinado también formando 90 grados, o sea, lo vas a dibujar perpendicular a la superficie. Mira, ve, la normal acaba de cambiar de posición, no siempre es hacia arriba. Ojo, va a ser 90 grados con la superficie. En este caso la pelotita y dos superficies inclinadas, entonces la normal serían 2. Y fíjate acá, forman 90 grados y apuntan hacia el centro de gravedad. La normal es perpendicular a la superficie. Muy bien, ya está. Ahora, vamos a la primera condición o ley de equilibrio, ¿no? Dice, la suma de las fuerzas en un cuerpo es 0 y la fuerza resultante es 0. Esto es cuando hay equilibrio. Cuando hay equilibrio, la suma de las fuerzas en un cuerpo es 0 y la fuerza resultante es 0. Ya está. O sea, esto se puede transmitir así, que la suma de fuerza igual a 0 o la fuerza resultante, que es lo mismo a decir la suma de la fuerza es igual a 0. En este caso va a haber dos ejes X y Y, ¿cierto? Ya, ahora en el eje X la suma de fuerza es 0. Entonces quiere decir que la suma de fuerza que va a la derecha son igual a la sumatoria de fuerza que va a la izquierda. Y vamos al eje Y. La sumatoria de fuerza en el eje Y es 0. Quiere decir que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Esta es la primera ley o la primera condición de equilibrio que vas a aplicar para la solución de tus ejercicios. Ahora vamos a algo muy importante, el diagrama de cuerpo libre, también llamado DCL. Si lo ves en los libros como DCL, están hablando del diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre es, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? Es como una radiografía de las fuerzas. Vas a dibujar en los cuerpos o sistemas todas las fuerzas que actúan en el cuerpo o en el sistema. Es dibujar las fuerzas. Muy bien. Por ejemplo, acá tienes una pelotita que está descansando sobre una superficie. Vas a dibujar el peso que va hacia abajo y la normal que iría hacia arriba. Solamente hay dos ahí en ese caso. Acá hay una fuerza F que ya está dibujada con la pelotita y adicional tú le aplicas lo que es el peso que va hacia abajo y la normal que va hacia de manera inclinada pero formando 90 grados. Ya está, muy bien. Ahora, profe, acá dibujaba el peso de esta manera. O sea, supongamos que tienes la pelotita ahí. Usted dibuja el peso así. Y en el otro lado usted dibujaba el peso así.
Es lo mismo, lo puedes dibujar de cualquier manera, siempre que esté apuntando o saliendo del bloque o del cuerpo. En este caso tienes una superficie inclinada atada a una cuerda, tienes el peso hacia abajo, la normal formando 90 y la tensión apuntando hacia el corte hacia arriba, ¿no? Muy bien, ya está. Eso sería el diagrama de cuerpo libre y es muy importante que sepa desarrollar estos diagramas para la solución de los demás ejercicios, de la segunda parte de estática sobre todo, ¿no? Ejercicio de aplicación. Vamos a ver los ejercicios, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos al primer ejercicio. Hallar el peso si su masa es 5 kilogramos. A ver, vamos a ver. La gravedad vale 10. Si el peso vale ¿cuánto? A ver, masa por gravedad. ¿Cuánto es la masa? Es 5, la gravedad es 10. 5 por 10 sale 50 newton. El peso vale 50 newton. Vamos a la 2. Hallar el peso si su masa es 10 kilogramos, pero la gravedad es 9,8. Igual la fórmula, el peso es igual a masa por gravedad. La masa vale 10, la gravedad vale 9,8. Multiplica 10 por 9,8, 98. El peso sería 98. Vamos a la 3. Hallar F si el cuerpo está en equilibrio. Mira, ve. ¿Cuánto vale F? La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Aplicamos la primera condición de equilibrio o la primera ley de equilibrio, dice que la sumatoria de las fuerzas que van a la derecha son iguales a la sumatoria de fuerzas que van a la izquierda. A la derecha va F y a la izquierda va 20, entonces F tiene que ser igual a 20 para que haya equilibrio. Vamos a la 4, hallar F si el cuerpo está en equilibrio. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, es igual a la sumatoria de fuerzas que van a la derecha, es igual a la sumatoria de fuerzas que van a la izquierda. A la derecha va F y a la izquierda va 15 y 5, entonces sumarías 15 más 5 que sería 20, entonces la fuerza vale 20. En este caso la velocidad es constante, por eso que está en equilibrio. Entonces, ¿cuánto sale la fuerza? La fuerza sale 20. Vamos a la 5, hallar F1 y F2 si está en equilibrio. Mira, F1 va a la izquierda y F2 va hacia arriba, entonces hay dos ejes. El primero sería la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, quiere decir que la sumatoria de fuerzas que van a la derecha son iguales a la sumatoria de fuerzas que van a la izquierda. A la derecha va 5 y 8, lo sumo y son iguales a la que va a la izquierda, es F1. Entonces F1 sería 5 más 8, que sería 13 newton. Igual, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, quiere decir que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba deben ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. La fuerza que va hacia arriba es F2 y la fuerza que va hacia abajo es 30, entonces F2 debe ser igual a 30. 6. Hallar la tensión si está en equilibrio. Acá tienes una pelotita colgando en una cuerda. Vas a aplicar lo mismo. La sumatoria de fuerzas que van hacia arriba son iguales a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? La tensión. ¿Quién va hacia abajo? 50 newton. Muy bien, se acabó. Vamos a la pregunta número, sería pregunta número 7 acá, disculpen. Ya bueno, se repite la 7, ¿ya? Se repite la 7. La 6 se repite la 6, disculpen, ¿ya? A ver, hallar la tensión si el cuerpo de 3 kilogramos está en equilibrio. Ya, a ver, el cuerpo de 3 kilogramos está en equilibrio, entonces el peso ¿cuánto vale? Al toque, 30, muy bien. Entonces si el peso va para abajo, la tensión va para arriba, ¿cuánto vale la tensión? 30 newton, muy bien. 7. Hallar F1 si está en equilibrio. Miren, un cuerpo de varias fuerzas. F1 va hacia arriba, 50 va hacia abajo, 10 va hacia arriba, 20 va hacia abajo. Aplica lo siguiente, que las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Hacia arriba va F1 más 10 que va hacia arriba es igual a los que van hacia abajo. 50 más 20, 70, ¿no? F1 más 10 es igual a 70, F1 vale 60. Vamos a la 8. Hallar la normal si el cuerpo está en equilibrio. A ver, si está en equilibrio, quiere decir lo siguiente, que la sumatoria de fuerza es igual a 0. Ahora, ¿cuánto vale el peso? Si la masa vale 3 kilogramos, el peso vale 30. Va hacia abajo y la normal iría hacia arriba, formando 90 grados con la superficie. Ahora, ¿cuánto vale la normal? 30, ¿no? Porque lo que va para arriba va para abajo, entonces vale 30. 9. Allá el diagrama de cuerpo libre. Mira, acá he dibujado el peso, la normal y dos tensiones, ya que hay dos cuerdas. Muy bien, muchachos, esa sería la parte de los ejercicios, ¿no? Muy sencillo, lo puedes repasar. Y acá está tu tarea, son 4 ejercicios nada más, muchachos, 4 ejercicios para ti. Acá, muchachos, me van a poner lo siguiente. Acá no aparece nada, ¿no? Ahorita lo vamos a corregir, no se preocupen. Acá, miren, porque los que están atentos tienen que saber la tarea, la 1, la B. No dice el valor de la masa ya. Yo te voy a poner acá un valor. Te voy a poner, a ver, 20 kilogramos. ¿Ya? Así lo haces ¿cómo se llama? En tu tarea lo haces así, 20 kilogramos. ¿Está bien? 20 kilogramos. Ya, eso para los que están atentos. Ya. Y adicional,
para que vayas reforzando. Esta es una parte, esta es adicional, ¿ya? Adicional para que vayas reforzando, puedes realizar el diagrama de cuerpo libre ya para la siguiente clase, ¿no? Pero esta es tu tarea, ¿ya? 4 ejercicios. Y esto es adicional, que realices el diagrama de cuerpo libre para la siguiente clase. Muy bien, muchachos, te voy a pedir lo siguiente, que solamente copies la tarea nada más, porque acá que tienes lo siguiente, ¿no? Ya tienes la clase, entonces puedes copiar la tarea, ¿no? Es opcional que copies la clase, que pegues la clase es opcional. A mí lo que me importaría es la que copies la tarea para que no te abrumes mucho y que lo soluciones, ¿no? Ya sabes, cortas la tarea y haces la solución. Copias la tarea, copias el enunciado y haces la solución. Muy bien, muchachos, espero que les haya gustado la clase. Les mando un saludo para todos ustedes, ¿no? Y ya nos vemos ahí en la siguiente clase. Muy bien, muchachos.